Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar la unidad de programación segura, que es la última unidad ya de este módulo. Y vamos a comenzar hablando de lo que son las vulnerabilidades en las aplicaciones, ya que este tema que vamos a tratar es el concepto de la programación segura, que es una temática muy necesaria en estos momentos. Hay mucho desconocimiento por parte de los programadores de las diferentes técnicas de ataque que se pueden o que son realizadas por los delincuentes informáticos. Eso ya da pie a que muchas de las aplicaciones que se desarrollen no tengan en cuenta parámetros de seguridad que ni siquiera fueron tenidos en cuenta durante el diseño del sistema. Y esta seguridad en la programación, pues, o en las aplicaciones, más que todo, va de la mano del proceso de diseño del sistema hasta el proceso de implementación y puesta en marcha de la aplicación. Sabemos que todos los días surgen vulnerabilidades nuevas en aplicaciones construidas por terceros y que nosotros utilizamos. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, de las aplicaciones que nosotros construimos, ¿cómo garantizamos que estas funcionan de manera segura o que tienen implementados los mecanismos de seguridad correctos? Ya que no tenemos a nadie que nos valide eso, a menos que se contrate a una empresa específica y profesional en el tema de seguridad ofensiva, de hacking, y que valide pues la seguridad de nuestra aplicación. Pero más allá de que salga en la lista de vulnerabilidades o publicadas nuestra aplicación, pues es muy complicado y muy difícil. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque nuestra aplicación obviamente no es conocida. A menos que se vuelva una aplicación sumamente reconocida a nivel mundial y obviamente pues comience a ser analizada por estas empresas de ciberseguridad. Entonces tenemos que asegurarnos de implementar las herramientas y los mecanismos necesarios para poder asegurar nuestros programas, los programas que nosotros estamos creando. Muchos elementos de programación que se utilizan en la actualidad, frameworks y interfaces de desarrollo, incluyen mecanismos para implementar seguridad como tal. Y pues muchos de nosotros pues los activamos y los implementamos y el sistema controla. Pero estos frameworks y estas herramientas de ayuda para la parte de la programación también tienen vulnerabilidades. Y es muy probable que algunos de los elementos que estemos utilizando de estas herramientas tengan alguna vulnerabilidad y puedan ser explotadas debido a esa falencia. Obviamente, como este es un código de un tercero, que obviamente me resultará muy complicado analizar y validar por mí mismo si esa aplicación es segura o no, a menos que tenga un conocimiento muy alto en programación y haya hecho un análisis muy claro de la aplicación como tal, pues tendré que estar pendiente de la publicación de las vulnerabilidades. Y si mi aplicación implementa alguna librería o alguna clase, algún elemento no seguro, pues obviamente deberé ponerme las pilas con eso y buscar la forma de proteger esa parte del código. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las vulnerabilidades en las aplicaciones. Más que todo, las aplicaciones que pueden ser más fácilmente hackeadas, que son básicamente las aplicaciones web en estos momentos, ya que esas aplicaciones se ejecutan a través de Internet y obviamente pues cualquier otro usuario puede hacer uso de técnicas maliciosas para capturar ese tráfico o para engañarme y tratar de lograr que yo le entregue mi información de alguna manera, ya sea dándome cuenta o sin darme cuenta. O incluso que puedan vulnerar mi aplicación desde Internet sin ningún inconveniente. Para las aplicaciones de escritorio ya la cosa es más complicada porque ya toca lograr llegar hasta el escritorio donde se encuentra instalada la aplicación para intentar vulnerarla. Y obviamente pues con las aplicaciones móviles también hay mecanismos que se deben tener en cuenta y de eso vamos a hablar en la última clase. Entonces hablemos un poco de las vulnerabilidades en las aplicaciones. Entonces, ¿en qué consiste la seguridad en las aplicaciones o en los programas? Dice aquí que es el uso de principios y o buenas prácticas de seguridad durante el ciclo de vida del software, pudiendo ser adquirido esas buenas prácticas o esos principios o desarrollados por nosotros mismos.
ya que nosotros podemos, basados en los frameworks o en las herramientas de buenas prácticas y de buenos principios de programación, pues con base en eso crear nuestro modelo y nuestro sistema en el cual se base la empresa. Las empresas grandes de desarrollo de software están muy bien organizadas, incluso tienen manuales que le especifican a los usuarios cómo deben realizar los procesos de programación dentro de la organización, incluso cómo deben llamar a las variables, qué reglas deben seguir a nivel de la nomenclatura, incluso si tienen mecanismos de ofuscación, que son formas de ocultar los nombres asociados a las variables para evitar que si alguien llega a ver el código y ve el nombre, pues sepa que es el nombre. Entonces le ponemos un nombre XJYK y no sabemos exactamente cuál es la finalidad de dicha variable, cosas por el estilo. Entonces, en todo el ciclo de vida debemos implementar mecanismos que nos permitan asegurar la aplicación lo mejor posible. Entonces, se debe tener en cuenta que mientras los nombres de las fases pueden variar dependiendo del ciclo de vida como tal que se esté utilizando, del SDLC, las fases que se utilizan para desarrollar el modelo deben implementar o buscar los mecanismos de protección necesarios, ya que desde el diseño se debe ir pensando en seguridad. Normalmente se piensa en seguridad ya es al final, cuando ya se terminó la aplicación, y ahí es más difícil implementar la seguridad porque es probable que dejemos cosas por fuera, cosas que creamos o que se manipularon al inicio del proceso y que al final ya digamos que se nos pasan por alto, salvo que tengamos nuestro proceso bien documentado y que llevemos un muy buen control de todo, pues resulta muy complicado realizar este proceso de asegurar nuestra aplicación al final, que es una muy mala práctica en este tipo de situaciones. Debemos tener claro que existen diferentes tipos de aplicaciones, como ya hemos hablado. Las aplicaciones de escritorio, que obviamente son esas que se instalan en el computador, tienen que instalarse y se ejecutan directamente en el computador. Es probable que estas aplicaciones se conecten a la red hacia otros sistemas. Y ahí es donde puede haber un pequeño riesgo de seguridad en esa conexión que se está estableciendo. Sobre todo cuando se conecta con un sistema de bases de datos, por ejemplo. Entonces debemos asegurarnos de asegurar, valga la redundancia, esa comunicación con ese sistema de base de datos. Las aplicaciones web básicamente son aplicaciones que corren en un servicio web, en un servidor web, normalmente utilizando obviamente código dinámico, ya sea PHP, ASP, JSP o el código dinámico que se esté utilizando en el momento, ¿sí? Porque ahora mismo son más que todo frameworks y herramientas de programación, aunque han surgido algunos lenguajes nuevos, como, bueno, Python no es nuevo, pero sí otros lenguajes que se han popularizado para el desarrollo de estas aplicaciones, ¿verdad? Como R, como estos lenguajes que están surgiendo ahora también para el desarrollo de aplicaciones con una finalidad muy puntual. Entonces, en este caso, para acceder a esta aplicación, todo lo que necesito es un navegador web. Y con ese navegador web, pues si es un sitio público, esté ubicado en Internet, publicado y visible en Internet, pues el riesgo se incrementa muchísimo y se incrementa exponencialmente, porque cualquiera podría conectarse a esa aplicación. Es más, cosa que hemos visto, por ejemplo, en muchos sistemas que implementan gestores de contenido, es el hecho de que permiten la autenticación de los usuarios para el acceso a la parte de administración, al backend del gestor de contenidos, y está accesible desde cualquier IP, cosa que podría limitarse a solamente unas IPs específicas dentro de la empresa y que ese login de acceso al backend no sea visible desde Internet, por ejemplo. Solamente el frontend sea visible. Entonces, cosas que se pueden hacer y que nos asegurarían mucho más el sistema, pues, y a veces pues no las tenemos en cuenta. Porque ya eso implicaría la configuración ya del servidor como tal. Y las aplicaciones móviles, que son aquellas que están diseñadas para funcionar, obviamente, en dispositivos móviles. Y muchas veces, como tienen que ser construidas basadas en un consumo limitado de recursos,
en algunos casos dejan por fuera temas temas de seguridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Es más, la gente del grupo OWASP, que es el grupo de seguridad para aplicaciones web más grande que existe, tiene también ya un framework para seguridad en aplicaciones móviles. Y obviamente, pues esos documentos son abiertos y es bueno que los descarguemos. Entonces, en el tema del diseño de la aplicación y del manejo como tal de la aplicación, debemos tener en cuenta lo que se conoce como el triángulo FSU, que es el triángulo de la funcionalidad, usabilidad y seguridad. Esos tres ítems se deben tener claros durante el proceso de diseño hasta el proceso de construcción e implementación del sistema. El sistema puede ser muy bueno a través del diseño, a través de la codificación, pero cuando la implementación es mala, entonces podemos llegar a tener problemas de seguridad, ya no basadas en el código, pero sí en la forma como se implementó y se hace uso de la aplicación. Entonces, la funcionalidad sabemos que se concentra en que el software haga lo que tiene que hacer. Digamos que este es el elemento principal del sistema, porque obviamente es para lo que se le paga al programador. La empresa le paga para que el software haga lo que yo necesito que haga. ¿Listo? La usabilidad tiene que ver con la forma de usar el sistema, qué tan fácil es de usar. ¿Listo? Yo siempre en este tema menciono una pequeña frase que encontré en internet que dice que las interfaces gráficas son como los chistes, ¿sí? Como las bromas, los chistes. Si te toca explicarlo, es malo. Si te toca explicar el chiste, es porque es malo y la gente no lo entendió. Si te toca explicar la interfaz gráfica, es porque no es muy buena. ¿Basado en qué principio? Muy bien. Digamos que usted está construyendo un software contable y se lo va a entregar al contador para que lo maneje. Ya el contador conoce los conceptos contables, ya el contador conoce cómo se hace el flujo manual de todo el proceso contable, que es como tu aplicación debería comportarse. Y tu aplicación debería tener una estructura muy similar a lo que se maneja a nivel contable en los formatos, en los formularios y todo esto. ¿Ya? Entonces, si un contador no es capaz de entender tu interfaz gráfica de usuario para un software contable, lo más probable es que esa interfaz gráfica que tú hayas construido no esté muy bien diseñada, no esté muy bien construida. Porque si él conoce los procesos contables, ¿cómo es posible que no pueda manejar la herramienta? Por de pronto ciertos detallitos puntuales ya muy específicos de tu aplicación, listo, eso se entiende. Y ahí donde viene tú que tienes que capacitar a la persona y obviamente sí tienes que darle una capacitación en el sistema, pero el sistema tiene que ser lo suficientemente intuitivo para que con una mínima instrucción el contador se pueda defender. ¿Ya? Si ustedes se percatan, muchas aplicaciones tienen estructuras muy parecidas, ¿cierto? Las aplicaciones de Word, las aplicaciones de Photoshop, las aplicaciones de escritorio como tal, que manejen archivos, todos tienen un menú archivo, todos tienen un menú edición, todos tienen un menú insertar, y ahí tú vas ubicando cada cosa. De tal manera que digamos que es un manejo muy intuitivo que se le hace a la aplicación. Entonces, la usabilidad tiene que ver con eso. Cuando diseñemos interfaces gráficas, pensemos en la forma de facilitarle la vida al usuario. ¿Sí? Por ejemplo, la verdad, siendo sincero con ustedes, el sistema Sinú me parece muy poco intuitivo. No sé ustedes qué opinan, pero el sistema Sinú me parece que tiene muy poca intuición. Tú tienes que apuntar unos códigos para poder parametrizar y configurar el sistema, para saber los pasos que tienes que seguir. ¿Ya? Sí, Entonces, exacto, profe. Eso pensaba yo también, que es como a veces difícil, que tiene que como tener los códigos a la mano, o sabérselos de memoria a veces sí, también. los que han trabajado con Sinú, pues saben, también se puede buscar por nombre, pero digamos que debería, bueno, por lo menos para los que lo manejamos para crear cursos, para crear programas nuevos, pues se nos complica un poco la cosa y es bastante manual el manejo de esa herramienta. Entonces, digamos que la usabilidad no es muy buena que digamos, pero la funcionalidad es mucho más amplia que el sistema que se tenía antes, que era el Q10, a pesar de que el Q10 tenía una usabilidad mucho mejor que el Sinú. ¿Ya? Pero la funcionalidad del Q10 era muy baja. Entonces, digamos que
sopesando una cosa con la otra, pues listo, porque con el sistema anterior, lo que son las facultades, no teníamos acceso a nada, no podíamos programar nada ni definir nada. Todo tenía que venir del área creo que eran misiones que manejaba todo el sistema. Pero acá ya se pudieron definir roles a los diferentes usuarios y yo pues como coordinador puedo crear grupos, crear las materias dentro de la especialización, por lo menos, y el diplomado. Pero la usabilidad sí es muy baja, o sea, en cuanto a ese sistema. Y por último, pues la seguridad, que esto tiene que ir de la mano con todo esto, o sea, tiene que hacer parte del proceso de construcción, desde el diseño, como les digo, hasta la implementación final del sistema. Entonces se tienen que tener en cuenta las validaciones, las autenticaciones de los sistemas, el cifrado de las informaciones que se manejan, o sea, toda una serie de parámetros que te permitan asegurar lo mejor posible el uso de tu sistema, el manejo de tu sistema como tal. Entonces surgieron protocolos como HTTPS, por ejemplo, para las comunicaciones web, para garantizar que el tráfico vaya cifrado. Y así como han surgido esos mecanismos de protección, han surgido técnicas para vulnerar esos mecanismos de protección. Entonces siempre debemos estar pendientes de todo esto para ir asegurando nuestro sistema como tal. Entonces, OWASP, que es Open Web Application Security Project, o proyecto de seguridad abierto para aplicaciones web, digamos que es básicamente eso, un proyecto de código abierto que se dedica a implementar o a definir los mecanismos para asegurar las aplicaciones web. Ellos periódicamente publican una guía que es la guía OWASP, que es un documento bastante extenso que tiene los diferentes mecanismos que se pueden utilizar para asegurar nuestras aplicaciones y nuestros sistemas web. Y publican también cada 5 años aproximadamente el top 10, el top 10 de los ataques informáticos más comunes hacia las aplicaciones web. En este caso, ahí tenemos en la presentación el top 10 del 2013 y la actualización que surgió en el 2017. ¿Vieron? Más, creo que hace poco surgió una nueva, no estoy seguro. Pero entonces, digamos que basándonos en encontramos que, por ejemplo, los ataques de inyección de algún tipo, ya sea inyección de código, inyección SQL, lo que sea, ataques de este tipo, se encuentran en el primer lugar y han estado en el primer lugar por mucho tiempo. Eso nos hace pensar en qué le está pasando a los programadores. ¿Cómo es posible que ese ataque siga siempre en el primer lugar? Pues es sencillo, ese ataque no es muy complicado de hacer y normalmente tiene muchos factores que hay que tener en cuenta. Aunque lo normal o la protección más común para los ataques de inyección es validar todo lo que introduces en el sistema y eliminar los elementos que no hagan parte de los datos reales que debería tener una aplicación. La rotura de los sistemas de autenticación y la gestión de sesiones en el 2013, que acá se manejó como rotura de la autenticación, cuando le rompen la autenticación a tu sistema y son capaces de saltársela, por ejemplo, ¿sí? Por algunas fallas que tú hayas cometido dentro de tu sistema. Incluso ataques de inyección SQL que vayan orientados al login, que hagan para que se logren saltar la autenticación, podrían incluirse también aquí, ¿ya? Exposición de datos sensibles, ¿sí? Es básicamente pues que en tu sitio existan datos sensibles de tu sistema que estén siendo expuestos, como por ejemplo las versiones de los servidores que estás utilizando, la versión de PHP que tiene tu sistema. Entonces, eso es exposición de datos sensibles, ¿verdad? Entidades externas XML, que es básicamente la ejecución o la inyección de instrucciones XML que vengan desde servidores externos al tuyo. Ese es un ataque nuevo que se incluyó aquí. Rotura de los controles de acceso. En este caso, este está mezclado con lo que es referencia a objetos directos inseguros y lo que es control de acceso, pérdida de funciones del nivel de control de acceso. Entonces, básicamente que rompen tus controles de acceso para digamos que el acceso a tus sistemas, por así decirlo.
desconfiguraciones, seguridad en las desconfiguraciones seguras, o sea, digamos que falta de seguridad en las configuraciones, ¿verdad? Configuras la funcionalidad del servidor, pero no la seguridad del mismo. Ataques XSS, ¿sí? Son unos ataques de cross-site scripting, que son ataques basados en script de JavaScript. Deserialización insegura, en el caso de los sistemas que serialicen la información. Serializar la información es tomar unos datos, volverlos un flujo de unos y ceros o una serie de unos y ceros y transportarlos a través de la red. Usar componentes con vulnerabilidades conocidas. Por ejemplo, que usen una librería de PHP que está deprecada y que se sabe que es vulnerable, que tiene problemas de seguridad. Y monitoreo y digamos que login insuficiente, o sea, poca revisión de los logs de los servidores y no hay monitoreo, ¿ya? Ese también es nuevo, aparece por primera vez acá, ¿ya ven? Entonces, ¿qué pasa en este caso, señores? Que tenemos un inconveniente de que están surgiendo nuevas falencias, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, que no haya monitoreo, me parece una tontería. ¿Cómo así que no hay monitoreo en tu sistema? O sea, tú pretendes que tu aplicación funcione y no va a estar pendiente de ella. Nada más lo llamas cuando se cae o te enteras cuando se cae. Entonces, esas son fallas que debemos tener claro. Muchas veces sufrimos ataques informáticos y no nos damos cuenta de ellos, ¿sí? Yo siempre se los he dicho en una frase que es, existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que todavía no lo saben. O sea, no saben que han sido hackeadas. ¿Por qué? Simplemente no monitorean, no revisan, entonces no se percatan de que recibieron un ataque informático. Entonces, ese es el top 10 de las falencias de seguridad en las aplicaciones. Entonces, la guía OWASP se concentra en ese top 10 y te implementa y te dice cómo protegerte de cada uno de estos posibles ataques. ¿Saben? Entonces, es bueno. Si en una aplicación que estemos administrando, por ejemplo, y digamos que tenemos cubierta, por decirlo, un ejemplo, el top 10 de esa lista de WASP, podríamos decir que la aplicación es bastante segura, o Sí, sin claro. embargo habría que tener en cuenta todos los, o sea, como todo un listado, o hasta qué punto sería más o menos estable en la seguridad. Pues lo que pasa es que ya eso es muy subjetivo. O sea, aquí con cubrir el top 10, digamos que tú estás concentrándote en los ataques más comunes. El problema es que te caiga un ataque no tan común, pero ya digamos que ahí sí, muchas de las técnicas que se utilizan para protegerte de estos ataques son muy comunes y sirven para protegerte también de otros ataques que existen. Por lo menos validar todo lo que recibes, todos los datos que se introducen en tu sistema, pues es muy, digamos que es importante. Monitorear constantemente hace que si te llegas llegas a recibir un intento de ataque, así no sea de ninguno de estos, pues tú te vas a percatar, es lo más probable, ¿ya? Buenas prácticas en cuanto al manejo de las aplicaciones, capacitar a los usuarios, toda una serie de factores que hay que tener en cuenta aquí, ¿ya? Miren que esto no solamente tiene en cuenta los temas de programación de la aplicación web, sino también tiene los temas de los servidores, porque estamos hablando de malas configuraciones de seguridad, y eso normalmente viene del lado del servidor. Exposición de datos sensibles también puede venir del lado del servidor, ¿ya? Entonces, digamos que son los ataques más comunes y obviamente, pues si son los más comunes y te proteges contra ellos, pues estás mucho mejor que aquellos que no tienen nada que ver con que no han pensado ni siquiera en esto, ¿saben? Entonces, recuerden que no existe la seguridad al 100%. Algún problema de seguridad vamos a tener, pero si tenemos un monitoreo constante y siempre nos estamos actualizando y no dejamos los sistemas solos, teniendo en cuenta que todos estos sistemas son entes dinámicos, que son cambiantes en el tiempo, y obviamente pues nuestra seguridad también debe ser cambiante en el tiempo. Todos debemos estar digamos que en en una revisión constante de nuestros sistemas para garantizar que funcionan de la manera segura. Si realizamos una actualización, validar que esa actualización no me haya abierto otro problema, otro hueco de seguridad. Se recomienda realizar por lo menos actividades de pentesting con un profesional externo, por ejemplo, una empresa externa,
por lo menos una vez al año o por lo menos una vez cada 2 años, pero digamos, no esperar a que nos ataquen, a que seamos víctimas de un ataque para comenzar a buscar en forma de protegernos. ¿Bien? Entonces, sí, si tú montas este top 10, pues vas a estar muy bien, muy asegurado. Obviamente no vas a estar 100% seguro porque eso no existe. Eso no existe en la realidad. Entonces, entre las vulnerabilidades tenemos los ataques de inyección, ¿cierto? Bueno, los ataques de inyección que se aprovechan de estas vulnerabilidades. Básicamente, un ataque de inyección, ¿en qué consiste? ¿Sí? Consiste en tratar de que la aplicación nos reciba cierta información que nosotros le estemos introduciendo dentro de los datos de entrada que ella soporta, los objetos que permitan introducir datos en el sistema, y que de esta manera podamos inyectarle ya sea un código de algún tipo, ¿sí? Ya sea un código SQL para los ataques de inyección SQL, un código de un comando de sistema operativo para los códigos de inyección, los ataques de inyección de comandos, por ejemplo. Pero la idea es que el sistema nos permita escribir una operación de algún tipo sobre el sistema y que nos la permita ejecutar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. En todos esos puntos donde se escribe código, donde se escribe un texto, hay que tener mucho cuidado en qué nos están escribiendo ahí, ¿ya? Si hacemos una mala comprobación de datos de entrada, es probable que nos inyecten un código para intentar ejecutar algún tipo de operación sobre el sistema, ¿ya? Tengamos claro algo, una aplicación web es un programa que está corriendo sobre un sistema operativo. Y si está corriendo sobre un sistema operativo, le hace peticiones al sistema operativo, ¿ya? Entonces debemos tener mucho cuidado que dentro de esas peticiones que le está haciendo no venga un comando que no debería venir desde la aplicación web. Y que el sistema operativo se lo hace. ¿Ven? Desde el motor de base de datos, perdón, del motor no, ese no es el motor. Desde el servicio de SQL Server de Microsoft, por ejemplo, en la versión 2008 venía habilitado la opción de ejecutar comandos del sistema operativo. Así que tú podías desde tu aplicación web decirle al sistema que creara un usuario, por ejemplo, ¿ya? Entonces tú hacías ahí una inyección de código de un comando del sistema operativo para que te ejecutara y te creara ese usuario en la computadora desde la aplicación web cuando ésta se conectaba con el servidor de base de datos. ¿Ven? Afortunadamente ya eso viene deshabilitado por defecto y solo se activa si tú lo activas de manera específica. Y ya si tú lo vas a activar porque lo necesitas, tienes que preocuparte por asegurar que lo que tu aplicación le mande sea algo autorizado para que digamos que tu aplicación debería mandar, ¿ya? Entonces hay que proteger los cuadros de texto, las listas donde se puede escribir, las URLs. En algunos casos también hay que protegerlas, ¿ya? Los datos de llamadas a componentes como enlaces, las funciones de JavaScript, ¿sí? En muchos casos tenemos que validar hasta el formulario que nos está mandando los datos a la aplicación que los está procesando. A veces construimos un formulario y ese formulario toma estos datos y les hace un send o se los envía a otro programa. A veces lo hacemos en el mismo programa, en la misma página, en el mismo sitio, o a veces se lo mandamos a otro, bueno, no importa. La idea es que nos aseguremos de que esos datos que están siendo recibidos vengan, por ejemplo, del formulario correcto. ¿Por qué? Yo puedo tener toda una serie de mecanismos de seguridad a través de JavaScript, por ejemplo, controles de seguridad locales aquí en mi aplicación, para impedir que me escriba comillas, para impedir que me escriba un select, un asterisco, ¿sí? Comandos de SQL o comandos de sistema operativo. Pero resulta que él cogió e hizo una página exactamente igual con los mismos datos o generó un código HTML igualito al de tu formulario, pero sin las validaciones de seguridad que tú le pusiste, ¿ya? Y se las manda a tu código PHP para que lo ejecute. Y si tu código PHP no valida tampoco eso, porque también habría que validarlo de aquel lado, pero digamos que no lo valida, pero sí valida
que el formulario que le envió los datos sí es el correcto, por lo menos con el uso de un token. Entonces ya con eso aseguras un poco más tu comunicación. Si este formulario que yo hice acá malicioso te coge y te manda los datos a tu sitio y tu sitio dice, no, pero espérate que este no tengo un token asociado a este envío. ¿Ya? No, lo siento, pero yo esto no lo recibo. ¿Vale? Entonces ya vas pensando y asegurando un poco más tu comunicación. O sea que también hay que pensar en esa posibilidad. En la posibilidad de que alguien intente suplantar tus comunicaciones y le mande al sistema datos a nombre tuyo, ¿ya? Sin ser tú, obviamente. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo de un ataque parecido a eso, una explicación de un ataque de ese tipo. En una ocasión me explicaron un ataque de inyección que, por ejemplo, hacía que el código SQL que validara un login, pues dejara permitirlo. ¿Eso aplicaría también como un ataque de credenciales de inyección SQL. Autenticación? Sí, exacto. Y eso hace una rotura de la autenticación, porque se rompe la autenticación del sistema. ¿Ya? Ok, claro. Profe, Dígame. yo quería comentar una aporte a la clase, sería que, por ejemplo, en un proyecto que estoy trabajando, que es ¿cómo se llama? Es del proyecto de grado que tengo. Estaba haciendo la aplicación, perdón, una aplicación web, y de repente se me dio por un video de SQL, de inyección de SQL, y así como tal cual como usted dice, accedía a los datos de la base de datos, a las tablas, a las tablas de los usuarios, de los superusuarios, todo eso. Claro, ese es el detalle, como no validas lo que se introducen en los cuadros de texto, pero si tienes por lo menos MySQL o Oracle y estos motores tienen, los lenguajes de programación, disculpen, PHP y estos lenguajes ya tienen instrucciones para eliminar ese código basura que te inyecten en estos sistemas. Con el MySQL Real-Escape, por ejemplo, puedes eliminar toda esa cantidad de caracteres que no deberían estar en los formularios. Entonces, la idea es utilizar toda esta serie de funciones que nos permiten asegurar nuestro código. O si no, pues construir nuestro propio código y validar lo que tengamos que validar. ¿Oyeron? Vamos a hablar un poco de ese ataque del que mencionaste ahorita, de inyección SQL. Aquí está. ¿Vale? El ataque de inyección SQL consiste en controlar la ejecución de una instrucción SQL sobre el sistema. Tu aplicación web ejecuta código SQL, ¿cierto? Ejecuta código SQL contra un servidor de base de datos, porque eso es la realidad en la actualidad. Las aplicaciones todas, bueno, no vamos a decir que todas, pero la gran mayoría de aplicaciones tienen acceso a un servidor de base de datos, ¿sí? Que es donde está la información. Entonces, digamos que el servidor de base de datos está asegurado lo mejor posible, pero tu aplicación no. Y tu aplicación tiene permiso de hacer consultas. Entonces, un login, ¿qué es? Un login es la ejecución de una consulta select para tratar de buscar un usuario particular y validar que la contraseña que se digitó es la correcta. ¿Cierto? Entonces, si tenemos un conjunto de usuarios aquí, una tabla de usuarios, digámoslo así, ¿ya? Que viene a ser aquí ID 1, 2, 3, Pedro, Carlos, tal, aquí están las contraseñas. ¿Sí? Y esta es la consulta que se está ejecutando. CL asterisco, bueno, ya sabemos que a nivel de producción esto no se debería hacer, no se recomienda utilizar los asteriscos. ¿Por qué? Sencillo, señores, cuando tú no defines los campos, tú pones al procesador, digamos que pones al motor de base de datos a hacer un descript de la aplicación, hablando del código de MySQL, un descript de la tabla para sacar los campos y luego armar la consulta con todos los campos correctos. Eso lo tiene que hacer él por debajo de cuerda y todo eso es procesamiento que tiene que correr tu aplicación. Así que en la fase productiva hay que poner los campos exactos que queremos buscar para que la consulta se ejecute mucho más rápido. ¿Oyeron? Ya pensando no tanto en seguridad, sino en temas de manejo y del rendimiento de tu aplicación. Que eso también es otra cosa que debemos tener en cuenta. Muchas veces no tenemos en cuenta el rendimiento de nuestro sistema y no optimizamos nuestro código. ¿Ven? Les comento una experiencia, no me pasó a mí, sino a mi jefe. En una empresa
Ahí conoció a él a uno de un fantochito que anda por ahí dando vueltas de seguridad. Que tenía problemas de que ellos pensaban que los estaban atacando, porque el sitio funcionaba muy lento, ¿ya? Entonces les dijeron, no, eso es un ataque de negación de servicio, entonces te están tumbando tu sistema. Entonces, listo, llamaron al muchacho el muchacho sí, el ataque total no lo pudo frenar, no pudo detectar nada, no pudo solucionar el problema. Entonces, llamaron a mi jefe acá, bueno, llamaron al comercial de la empresa, y eso fue, me dice él que eso fue como a las 11 de la noche un día. Fue allá, tal, se puso a revisar todo, revisó servidor, revisó código, revisó una cantidad de cosas y le hizo unos cambios. Entonces le preguntaron que si eso era un ataque y él dijo, no, no es ningún ataque. Aquí no veo evidencias de conexiones remotas fraudulentas, nada, no veo un ataque aquí como tal. Ah, porque aquí están diciendo que era un ataque informático. No, 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 eso no es ningún ataque. ¿Ya? Entonces él comenzó a revisar y se dio cuenta que el servidor tenía unas muy malas configuraciones. ¿Ya? La cantidad de conexiones máximas que permitía era muy baja y digamos que el consumo de memoria no llegaba al tope del consumo de memoria a nivel de hardware. O sea que la máquina era muy robusta, pero la configuración que tenía del servidor Apache y del servidor de base de datos, digamos que no era la adecuada. Él hizo unas configuraciones ahí adecuadas para el sistema para mejorarle un poco el rendimiento. Adicional a eso, se dio cuenta que tenían muy malas técnicas de programación, no liberaban recursos, ¿ya? Y en una aplicación, en un servidor, cada usuario genera concurrente en el sistema, va consumiendo recursos, y si no los liberas, pues ahí quedan esos recursos. No se liberaban conexiones, porque pensaban, no, el sistema lo libera solo. No, señor, o sea, a veces es necesario decirle que libere la conexión. Entonces, ellos mismos estaban tumbando su sistema. Cuando lo pusieron, no, pero es que eso aquí en prueba funcionó bien. Sí, claro, pero ya cuando te lo llevas a producción, que llega todo ese montón de gente a conectarse, es cuando vienes a mirar tú el problema del rendimiento de tu sistema. ¿Saben? Entonces, no eran ataques informáticos, sino simplemente que tenían muchos problemas de rendimiento. Y él les dijo, no, miren, les recomiendo que traten de hacer este tipo de técnicas, mejoren un poco las cosas para que su sistema trabaje lo mejor posible. ¿Ya? ¿Qué encontré yo también en una empresa una vez? Digamos que primero pues un programador en un login colocó un select asterisco, ¿verdad? Para llamar a dos tablas. Bueno, no recuerdo si eran dos o tres tablas, no recuerdo. Pero las tablas no tenían ningún tipo de relación. O sea que el sistema hacía un producto cartesiano de todos los campos, de todos los registros de una tabla contra todos los registros de la otra tabla. Imagínense ese consumo de memoria tan grande que había ahí. Y luego hacía una búsqueda secuencial del registro para buscar el registro correcto. Obviamente, ¿qué sucedía? ¿Qué tenía ahí? Una forma muy manual de hacer las relaciones entre las tablas. Para eso sería como tener dos archivos de texto y cruzarlos. ¿Ya? Entonces, obviamente el consumo de recursos ahí era muy alto en el login y a veces entonces no se logueaba, se ponía muy lento el sistema, sobre todo cuando había muchas conexiones. Y adicional a eso, en las consultas que él hacía, las relaciones entre las tablas las hacía con where y no con joins. Eso también incrementa el consumo de recursos. Porque tú haces tu producto cartesiano y después eliminas los registros que no te corresponden. En cambio, si tú haces el join o el inner join, el left join, el que vayas a utilizar, pues el producto que se arma ya es un producto final al software, los usas ya es para un filtrado de tu tabla generada como tal. Entonces, hay que tener muy claro estos conceptos, ¿verdad? Asociados a los temas de álgebra relacional y cálculo relacional para todo el diseño y todo lo que es la ejecución de las consultas y todo esto. Entonces, hay que saber ejecutar las consultas SQL. Y como vamos a ver en algunos temas de bases de datos, como no sé si les explicaron, pues están las reglas, las formas normales, pero a veces toca violarlas. Lo ideal sería que no, para mantener la integridad del sistema lo mejor posible. Pero a veces por temas de rendimiento toca violar las normas. ¿Bien? Una vez estaba en una empresa donde yo trabajaba, yo era sistemas allá, digamos que era el único que había en sistemas en esa empresa. Y tenían una aplicación.
y la aplicación tenía que repartir análisis, eran para unos analistas de laboratorio. Cogía una lista de análisis y se los asignaba a cada analista, ¿ya? El problema es que esas consultas se demoraban una eternidad. Cuando revisé el código, porque obviamente ese código lo construyeron ahí lo construyó el que estaba antes que yo, digámoslo así, o no sé si era otro que estaba antes, no recuerdo, no sé, porque la verdad nunca me dijeron quién fue. Digamos que se demoraban como 10 minutos en sacar los resultados de un solo analista. Cuando me puse a revisar, primero pues no usaba joins, así como acá no usaba joins en las relaciones, todo lo hacía con where, y eran un montón de tablas. El sistema de la consulta era monstruosa. Entonces, en algunos casos tenía que ir a una tabla a buscar un solo campo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Primero puse los joins. Cogí los campos que estaban insolitos, que nada más iban hasta una tabla a buscar unos campos y los dupliqué en otras tablas para evitar que el sistema tenga que saltar ya esto es el manejo del disco duro, tenga que poner las agujas las cabezas de electroescritura y moverlos de una tabla a la otra, ¿sí? Porque todo eso le toma tiempo al sistema, ¿oyeron? Y obviamente, pues, se mejoró un poco el rendimiento. Ya lo que se demoraba antes 10 minutos, 15 minutos, ahora se estaba demorando desde 3, 5 minutos para entregar los resultados. ¿Sí? Entonces, son cosas que se deben tener en cuenta, ¿ya? Implementar procedimientos almacenados cuando se requiera, cosas por el estilo, ¿ya? Para que se ejecuten de allá del servidor y no se tenga que hacer el llamado de la consulta desde acá, para que digamos que el servidor pues calcule localmente todo lo que tenga que calcular y mande solo el resultado por el estilo. Entonces, en este tipo de ejecución, miren lo que tenemos aquí. Select asterisco from usuarios, que es la tabla, where el nombre de usuario, el campo usuario, es igual, y aquí pusimos pesos usuario, que es la variable que se asocia a este objeto de entrada, y un password, que se asocia a este objeto de entrada de datos acá también. Entonces pusimos la consulta así en plano, y cuando yo pongo aquí un usuario, Pedro, pues eso se reemplaza aquí, se pone 0 igual, comillas, Pedro, comillas, y password, y aquí ponemos la contraseña. Esta consulta se ejecuta y arrojará un registro, si es caso. ¿Listo? Entonces, a veces tenemos inconvenientes donde simplemente validamos que me haya arrojado resultados, pero no cuántos resultados me arrojó. Ya que por lo menos me arroje un resultado, nada más, y que los datos que estoy introduciendo no incluyan códigos innecesarios, códigos que no deberían estar aquí. Veamos, por ejemplo. Esta es la consulta de la que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Digamos que yo puedo escribir algo como esto. Admin, comillas, espacio, guión, guión. Espacio. Yo voy a poner un espacio al final, ¿oyeron? ¿Para qué? Para separar la consulta aquí. Entonces resulta que yo coloqué esto en esta parte, en el usuario. Entonces eso es lo que se va a escribir aquí. Miren que tenemos la comilla de apertura, luego viene la variable y después de la variable viene la comilla de cierre. Entonces, eso que yo escribí aquí, admin comillas, espacio, guión, guión, espacio y espacio como tal, se colocará aquí en el espacio del usuario. Entonces, vienen las comillas que estaban aquí, viene el admin, cierro las comillas, entonces usuario igual admin, guión, guión. Quiere decir, el guión, guión es que lo demás es un comentario en MySQL. ¿Saben? Le pongo el espacio, señores, porque si no coloco un espacio aquí, esto va a quedar pegado. Las comillas se cierran aquí, son pegado al AND y me genera un error en la consulta. Entonces, obviamente yo tuve que haber hecho un estudio previo de haber identificado que este servidor tenía MySQL, por ejemplo, ¿sí? Y si fuera SQL Server, pues ya no pongo guión guión, sino no recuerdo cómo es el comentario, ya si es con numeral, no recuerdo cómo es el comentario en SQL Server.
Entonces, la idea es que él ignore lo que viene después. De tal manera que la consulta queda select asterisco from users where usuario igual admin. Si el usuario existe, señores, entraste. ¿Ya? Porque la consulta te arrojó un verdadero. Y te deja pasar. Si tú no validaste muy bien el resultado de la consulta, ¿sí? En ese caso, pues vas a tener problemas de que se saltaron tu autenticación. O digamos, yo no sé que si existe ese usuario admin. Entonces yo en vez de colocar admin, coloco comillas or 1 igual a 1. Con comillas o sin comillas es lo de menos. La idea es que aquí sea un valor que siempre dé verdadero. Entonces, ¿cómo queda en este caso la consulta? Select asterisco from users where usuario igual. Ahí está un poquito corrido, pero aquí hay unas comillas de apertura. Y están las comillas de cierre, que son estas que puse aquí. O 1 igual a 1. O sea, select asterisco from usuario igual a usuario vacío o 1 sea igual a 1. ¿Cuándo 1 no es igual a 1? Siempre. Eso te arroja un verdadero y pasaste. La idea es que el select arroja un resultado. Y de esta manera te va a arrojar un resultado. ¿Sí? Entonces, lograste saltarte la autenticación y te logueaste en el sistema. ¿Sí? Ahora, obviamente, uno se protege aquí validando esto. Miren, no es normal que uno escriba un igual aquí. O que escriban comillas o guiones. Porque si ahí dice nombre de usuario, username. Ah, pero yo estoy validando esto, ¿ya? Para tratar de validar la seguridad de mi sistema. Entonces, los fallos en la autenticación, ¿sí? Entonces, pueden ser aprovechados permitiendo el acceso no autorizado a tu programa, a tu aplicación. No filtrar las entradas de los usuarios, ¿sí? Los campos de ingreso, estos de login, de usuario y contraseña, ¿sí? Emplear mecanismos de sesión, ¿sí? O no emplear mecanismos de sesión como tal, para el manejo de las sesiones de usuario y sesiones obviamente seguras, ¿no? No aceptar identificadores no válidos que te introduzcan datos que no deberían estar introducidos desde los formularios de entrada, ¿sí? No permitir procesos de autenticación desde una página sin HTTPS, por ejemplo. O sea que no permitas bajo ninguna circunstancia que el login de tu sistema sea por HTTP. ¿Por qué? Porque si te realizan ataques de hombre en el medio, te comienzan a capturar tráfico de los usuarios y en esos tráficos puede ir la autenticación sobre el sistema y te obtienen la credencial del usuario y la contraseña de acceso. Emplear políticas de caducidad de sesiones, que las sesiones se cierren después de inactividad, ¿ya? Para evitar que quede ahí abierta, quede ahí establecida y te hagan un robo de sesión, por ejemplo. Te roben las variables de sesión y ya se pueden autenticar a nombre tuyo con tu variable de sesión, ¿ya? No exponer las sesiones y las credenciales en la URL. Hay gente que utiliza, por ejemplo, base 64 para ocultar lo que manda en una URL, por ejemplo. O incluso lo que manda a través del código HTML en POST o lo que sea, el mecanismo de envío que se haya utilizado. Pero base 64 simplemente es otro sistema de codificación. Sería como decir que en vez de mandar los datos en español, los mandas en inglés. Y pensar que ya con eso va seguro, porque es que el inglés no lo maneja casi nadie. Con base 64, tú tomas ese código, se lo llevas a un decodificador de base 64 y te sale el texto plano. Porque eso solamente es codificación, eso no es seguridad, eso no es criptografía. ¿Sí? Entonces tenemos que asegurarnos de que implementemos, digamos que no exponer esos datos sensibles, digámoslo así, que es uno de los ítems del top 10 para que no los vayan a capturar. ¿Sí? Un grupo de compañeros de ustedes de aquí lograron autenticarse contra Sinú en una aplicación que estaban construyendo antes de que surgiera Horus y todo esto. ¿Por qué? Porque las sesiones de comunicación se codificaban en base 64. Ellos capturaron un login de ellos
vieron, decodificaron eso, vieron cómo era el formato, la estructura del mensaje que recibe la aplicación web y le mandaron una estructura idéntica. Eso sí, no es que hayan robado contraseñas ni nada por el estilo, ¿ya? Sino simplemente cogieron sus propias claves y se autenticaron contra el sistema. Trataron de traerse la foto de la persona. Por lógica pensaron, bueno, la foto tiene que ser podría ser el número de cédula, que es el código con el que nos identificamos en el sistema. Preciso, el código de cédula.jpg. Y les salió la foto de ellos. ¿Eh? Entonces, no es que haya sido un ataque sofisticado ni nada por el estilo, pero miren los detallitos que tenemos en cuenta por no implementar estos mecanismos para proteger esa información que está viajando por la red. ¿Ya? Esa información, ¿de dónde la sacaron? Esa iba en la URL. ¿Ya? Entonces, hay que buscar proteger esos mecanismos. Ataques de inclusión de archivos, ¿sí? De file inclusion. Pueden ser LFI o RFI. ¿Ya? En este caso, lo que te hacen es que te incluyen archivos en tus sistemas. En la programación web, en PHP, por ejemplo, tú puedes hacer uso de una instrucción include para agregar un archivo otro archivo PHP a tu aplicación, ¿no? Bueno, imagínense que no valides este include que se recibe ahí y tú mandes tu propio archivo. O en vez de decirle, no, mira, ejecútate este archivo, tú le dices, no, ejecútate el archivo de contraseñas del sistema operativo. Entonces, ese es un ataque LFI, Local File Inclusion. Entonces, la idea cuál es, si tenemos un código que recibe en la URL o en algún formato interno un nombre de un archivo para que lo ejecute, pues yo puedo decirle a él que, bueno, vamos a hacer algo, trata de abrirte el archivo de contraseñas del servidor. Y si el sistema se come el ataque, me sale en la página web la lista del archivo de la lista de los usuarios. ¿Ya? O un ataque RFI, que es Remote File Inclusion. Y ya esto consiste en incluir, ¿verdad? Scripts maliciosos que están en otro servidor a través de ese include. O sea, tú le incluyes la página maliciosa para que se ejecute ese código malicioso que tiene esa página. ¿Sí? Eso por no validar los archivos que están siendo incluidos en el sitio. ¿Sí? Así es como se hacen, por ejemplo, los web defacement. Así es como te cargan una web shell, que es una aplicación web que te ejecuta instrucciones del sistema operativo. Hace muchos años, un grupo de hackers llamado el culto de la vaca muerta, digamos que se disgregó y publicaron en internet una gran cantidad de herramientas de programación y web shells que ellos habían desarrollado para ataques a aplicaciones de este tipo. Entonces mucha gente descargó y esas web shells pues están ahí disponibles y se pueden encontrar fácilmente. Es una página web que te permite incluso escoger qué comando de sistema operativo quieres ejecutar, a qué carpeta te quieres ir, ¿ya? Y tú te vas moviendo por todo el sistema operativo. Eso incluso porque no enjaulas al servidor web tampoco. Ataques de inyección de comandos. Entonces, por ejemplo, esto consiste en ejecutar comandos del sistema operativo desde las ventanas de tu aplicación, porque ese cuadro de texto de tu aplicación ejecuta un comando como tal. Por ejemplo, en una página donde haya para probar pines, por ejemplo, hacer un pin. Entonces, ¿tú qué vas a poner aquí? La dirección IP, ¿no? De la máquina a la que le vas a hacer pin y haces el submit. Pero entonces, tú sabes que esto estaba montado sobre una máquina Linux, por ejemplo, y tú pones aquí 127.0.0.1, o sea, hazte ping a ti mismo, punto y coma ifconfig, que es el comando para mostrar la configuración de red. El sistema te lo permite, ejecuta el comando ping, punto y coma, el comando ifconfig, y te sale, por ejemplo, esto. El ping aquí, que es lo que hace la aplicación normalmente, y este ya es el código del comando ifconfig.
cuando tu aplicación solamente debería permitir el PIN. ¿Cómo logras protegerte de esto? Validando todos los caracteres. Validando y asegurándote de que lo que te están escribiendo es una dirección IP. ¿Ya? Ataque XSS, se llama ataque de cross-site scripting, ¿sí? O ataque de scripting en sitio cruzado. La idea aquí es aprovechar los datos de entrada para intentar ejecutar código de JavaScript o código de script, ¿ya? Entonces, se trata de aprovechar datos de entrada que no son validados correctamente y de esta forma ejecutarlos como fragmentos de código, ¿ya? Obviamente la idea es tratar de, utilizando estos mensajes o estos códigos de JavaScript basados en un alert o alguna instrucción que te envíe datos, tratar de tener variables de sesión, tratar de obtener información que él tenga, que tenga, digamos que gestionada a través del sitio, tokens y cosas por el estilo, para tratar de usarlos en su contra, ¿ya? Los datos van a ser visualizados por otro usuario, no por ti, obviamente. Da la posibilidad de ejecutar código en el navegador de la víctima. El atacante podría realizar secuestro de sesiones de usuarios, realizar formularios falsos, etc. Entonces, este ataque consiste en ejecutar código de JavaScript desde un formulario y si el sistema se lo come, pues es susceptible a este ataque. Los ataques de JavaScript pueden ser de dos tipos, ¿sí? Reflejado y almacenado. El almacenado es el más peligroso, digámoslo así, ¿ya? ¿En qué consiste este ataque? Consiste en modificar valores de la aplicación web, que la aplicación web usa, perdón, para pasar variables entre dos páginas. Que te vayas a pasar datos de una página a otra. El atacante monta un enlace hacia su sitio aprovechando el parámetro vulnerable y hace que tu sitio se vaya hacia ese enlace malicioso que te colocó, ¿sabes? Y ahí pues obviamente ya tú te estableciste esa conexión y ya tú tienes el acceso a este sistema como tal, ¿verdad? Entonces, digamos que envía el enlace a la víctima de alguna manera, por correo, por foro, por Twitter, ¿verdad? Al hacer clic la víctima obtiene la página manipulada. Ella se conecta acá, este señor le responde, pero le responde con un código manipulado generado por este señor de acá. ¿Ven? Con el XSS realizado ahí. El detalle con el XSS reflejado es que es en tiempo de ejecución mientras esté corriendo el sistema. El almacenado como tal, que es este, ya se basa en que se almacena el ataque en una base de datos. ¿Sí? Ahorita se los explico. Entonces, ¿cómo validamos, por ejemplo, que el sitio web sea vulnerable a un ataque XSS? Pues ponemos un código, miren, código aquí de HTML, ¿sí? O un código de script también, ¿sí? Y si me sale el alert aquí, al yo darle el zoom y me sale el alert, el sistema se comió el script, se comió la etiqueta HTML. Entonces yo puedo escribir código HTML aquí, ¿ya? Puedo ejecutar un document.send, por ejemplo, para que me envíe un dato, ¿ya? ¿Cómo qué dato? Como una variable de sesión. Entonces aquí mandó hello XSS y se comió el ataque porque ejecutó en HD1 el XSS. Eso es para probar si es vulnerable. Ahora, el XSS almacenado, en este caso, consiste en que el código ejecutable de script que se va a correr se almacena en una base de datos. Normalmente se tiene que aplicar en mecanismos que usen como por ejemplo los foros online, en donde tú haces una pregunta y la gente responde. Entonces, cada vez que tú ingresas a ese foro, te salen todo el listado de las respuestas que han dado los demás, así que el señor tendrá que leer todo ese código. Digamos que el servidor web tendrá que leer todo ese código. Y si en ese código hay almacenado un script que me envíe los datos de la variable de sesión de ese usuario, pues cada vez que le entre al foro, el sistema va a sacar la variable de sesión y me la va a mandar. Porque eso es lo que está almacenado en la base de datos en el
en el contenido del foro. No sé si me hice entender un poco. La aplicación almacena el código malicioso dentro del sistema, usando, por ejemplo, un foro, un mensaje privado, etc. Cada vez que alguien visita la página infectada, se ejecuta el contenido del foro, que es el código malicioso. ¿Right? Entonces, por ejemplo, script aquí alert.document.cookie, listo, digamos que le sale en la pantalla de él, en la de él mismo le sale la cookie. Ahora no pones un alert, tú pones un formato para que te envíe los datos por post hacia otro servidor. ¿Ya? Por ejemplo, las variables de sesión que él usa o lo que es las credenciales que escriba. ¿Ya? Entonces, digamos que lo que hicimos fue que inyectamos código de script dentro de la base de datos. Este fue el código que se inyectó en el contenido del foro, por ejemplo. Y cada vez que él lee ese foro, donde salen todas las respuestas, pues se corre y se ejecuta este código. ¿Ya? Entonces, así es como roban sesiones en los sistemas. Una variación de este ataque es el ataque de CSRF, de Cross-Site Request Forgery, que es falsificación de petición en sitio cruzado. Este ataque ya es un poco más complejo y requiere ya de una mayor preparación. Incluso requiere conocer los hábitos de la víctima, incluso saber pues a qué sitios ingresa y si ingresa a un sitio bancario específico, pues haber conocido ese sitio bancario como es y todo lo demás. Porque la idea es suplantar una petición que venga, que el banco crea que viene de él. En realidad sí va a venir de él y él no se va a dar cuenta que está haciendo esa petición. Los atacantes utilizan sitios de confianza en el navegador de la víctima para obtener información privada. ¿Ya? Entonces, de esta forma, cada vez que el usuario ejecuta una solicitud HTTP a determinada aplicación o sitio web, el navegador reenvía automáticamente con las cookies asociadas de esa persona el ataque específico. ¿Ya? Entonces, normalmente así pueden aplicar técnicas para hacer transferencias bancarias, pueden obtener sesiones de acceso a redes sociales, por ejemplo, y te suplantan en una red social. Básicamente, ¿en qué consiste el ataque? Pues la víctima se conecta con el servidor normal del banco y está trabajando aquí, por ejemplo, la víctima se da al sitio web. Pero también está navegando en otro sitio, pero en el mismo navegador, eso sí. O sea, tiene otra pestaña abierta. Aparte de la página del banco, está navegando en la otra pestaña en un sitio malicioso. ¿Sí? Entonces, la víctima accede al sitio con código malicioso que se está ejecutando en el servidor. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de esos jueguitos que salían en las páginas web, de estas extrañas, que cuántas flexiones te puedes hacer, cuántos pajaritos puedes matar? ¿Ya? Normalmente ahí venía escondido un ataque de este tipo, la ejecución de código malicioso. Porque se ejecutaba cuando pasabas el ratón encima de esa ventanita. ¿Ya? Había un frame invisible encima y obviamente pues tú no te percatabas que estabas ejecutando o se estaba ejecutando este ataque. Como les digo, lo que pasa es que este ataque es muy puntual. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando tú navegas acá, teniendo la otra sesión ya creada aquí porque la sesión está abierta, ¿ya? La sesión está abierta y está en tu mismo navegador. Esa es una particularidad. Si tienes abierto otro navegador distinto, esto no funciona. Las dos páginas tienen que estar abiertas en el mismo navegador. Entonces, desde acá, cada vez cuando tú mueves el ratón por encima del elemento, cuando haces clic en el espacio del código malicioso, el código malicioso hace que tu computadora le mande una solicitud a la página del banco. Desde esa página maliciosa. Eso sí, el banco ni cuenta se da porque el banco ve que la petición viene de tu computadora. La víctima envía una petición generada por el sitio malicioso. Por ejemplo, solicita transferir dinero a la cuenta del atacante. El banco lo recibe y la aplicación web valida la petición porque la víctima sigue logueada en el sistema. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues obviamente el que construyó esta aplicación maliciosa sabe que tú navegas en este banco y ya digamos que ya conoce las peticiones que se tienen que hacer y él simplemente construyó su propia petición y la mandó a nombre tuyo.
porque tú fuiste el que hiciste la solicitud cuando pasaste el ratón por encima del elemento y ejecutaste el código de JavaScript que viene, que es el código malicioso que ejecuta la petición. ¿Ven? Entonces, ese es un ataque que se utiliza precisamente para suplantarte a ti sin que tú te des cuenta de eso, porque obviamente tú no te vas a percatar de que estás haciendo esa transferencia, a menos que te llegue un mensaje a tu celular, ¿verdad? Y que tú lo revises y que canceles la transferencia, no sé, o sea, ya ahí sí depende de los mecanismos de seguridad de terceros que tengas tú, de terceras partes que tengas tú en tus sesiones, en tus comunicaciones. Y estos son solamente algunos. Hay diferentes tipos de ataques que se pueden realizar para este tipo de aplicaciones. ¿Basados en qué? Basados en la forma como funciona la aplicación, señores. Esos son detalles que debemos tener claros. Hay que tener en cuenta ciertos principios en nuestros sistemas, ¿sí? Para tratar de protegernos un poco mejor. El principio de mínima exposición. Esto lo que busca es reducir lo que se conoce como la superficie de ataque. Solo habilitas los servicios específicos que se necesiten. ¿Ya? No dejas abierto el sistema para que cualquiera se conecte a cualquier cosa, no. Limitémoslo a lo que de verdad se necesite tener en ese servidor. ¿Okay? Y el principio del mínimo privilegio. Cada elemento debe tener los permisos estrictamente necesarios para efectuar las acciones para las que fue diseñado y no tener más permisos de lo que se necesita. Eso aplica mucho para los sistemas de bases de datos. Entonces, digamos que son detalles que tenemos que tener en cuenta. O sea, no es sencillo proteger una aplicación, sobre todo si tú no la construiste. Entonces, para los que la construyeron es mucho más fácil. Entonces, hay que tener muy en cuenta los principios como tal y los diferentes tipos de ataques que se pueden ejecutar en las aplicaciones para, digamos que para protegernos y para evitar que lleguemos a ser vulnerados de alguna manera. Los permisos en el servidor, para evitar que nos inyecten código PHP en nuestro propio sitio web. Una vez vimos un sitio web donde estábamos haciendo otra cosa y revisando en el sitio web, encontramos que al final del código PHP les habían incluido un código que copiaba, eso era en una universidad, que copiaba lo que tú escribías en el login del usuario y contraseña del software de notas y lo escribía en un archivo de texto que se había guardado en la carpeta del servidor. Cuando cualquier persona se quisiera conectar, el que había inyectado ese código, entraba, ponía en la URL la página / el archivo txt, enter, y le salía la lista con todos los usuarios y contraseñas de los profesores. ¿Sí? Ahora, digamos que en este caso se pudo inyectar el código porque la carpeta tenía permiso de escritura para todo el mundo. Tenía el famoso permiso 777 en Linux. O sea que desde el navegador web tú puedes inyectar archivos, inyectar código, inyectar muchas cosas y hacer muchas operaciones sobre los archivos. Puedes modificar la página web si quieres. ¿Ya? Entonces, digamos que son detalles que debemos tener en cuenta a la hora de construir nuestras aplicaciones. Porque nos concentramos en que la aplicación haga lo que tiene que hacer. Pero los ataques informáticos se basan en tratar de hacer que las aplicaciones hagan cosas que no están programadas para hacer. Y verificar a ver si se comen esa operación. Entonces, si tu campo dice nombre y la persona escribe un teléfono, tú no se lo tienes por qué permitir. ¿Por qué? Porque ahí va un nombre. Entonces, debo buscar una forma de autenticar eso y de validar y no permitir que te escriban, por ejemplo, números en la casilla del nombre. Ni caracteres especiales, ni nada por el estilo. ¿Okay? Entonces, son detalles que debemos tener en cuenta para evitar estas posibles vulnerabilidades en nuestras aplicaciones, sobre todo en nuestras aplicaciones web. Entonces, ese era el tema de las vulnerabilidades en las aplicaciones. Y vimos algunas, porque como les digo, pues hay otras más que también debemos tener en cuenta. Pero estas son, por ejemplo, las que aparecen más que todo en la guía OWASP. ¿Ya? Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.